Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 31 conformado por Irving, Ada, Juan y Marco y les vamos a estar presentando el análisis comparativo del método de Cummings para segmentación de imágenes. Bueno, primero que nada vamos a dar un pequeño contexto de qué es a lo que se refiere la segmentación de imágenes. Básicamente lo que se refiere es clasificar los elementos de una imagen, clasificar los píxeles en diferentes grupos que tengan características similares. Un ejemplo muy práctico que se muestra aquí es esta imagen de un pajarito en el cual tenemos, pues, por cada píxel puede tomar un valor de color de 16.7 millones y la intención en lo que fue la segunda imagen fue de agruparlos en solo 6 colores. Se puede ver muy gráficamente cómo es que cambian los colores en cada píxel. Y en general las aplicaciones para segmentación tenemos lo primero, lo que es la detección de personas, animales, objetos, como es el caso de la primera imagen. Se ven muy rápidamente cuáles son los animales en la imagen. También se pueden aislar elementos de interés. En este caso es el ejemplo de una corrosión en metales. Se puede ver pues cómo es que está aplicándose esta situación en los metales y la identificación de patrones anómalos en estudios médicos. Aquí, por ejemplo, se mencionan unas células y justamente se resaltan las células que están en mal estado. Ya entrando en materia, bueno, dentro de la segmentación de imágenes tenemos los métodos de clustering, que básicamente consisten en crear grupos o cúmulos de píxeles, donde la característica principal es que tengan alta cohesividad y baja unión. Los métodos de clustering se pueden dividir básicamente en dos, que serían jerárquicos y particionales. Los jerárquicos serían divisivo y aglomerativo, y los particionales serían en fuerte y débil. Y en este caso, el que vamos a estar presentando, que es el Cummings, entra en la parte de fuerte. Dentro de los demás rubros, pues tenemos varias diferentes otras métodos que son como fuzzy Simins o fuzzy Shimels de montaña, o también tenemos Divisive Clustering. Pero como lo mencionamos, nos vamos a estar enfocando en Cummings. Bueno, pues básicamente el método de Cummings, que es el clásico, es el que estamos presentando, se refiere, como ya lo hemos mencionado, en agrupar píxeles, pero con base en la distancia que existen entre ellos. El método se puede resumir como está mencionado aquí en este diagrama de flujo. Básicamente se ingresan los datos, se selecciona el número de clúster, lo cual es un paso muy importante. Se eligen centroides de cada clúster que se haya predefinido anteriormente y se calcula la distancia de cada píxel al centroide y con base en esa distancia se asigna ese píxel al clúster más cercano y se van actualizando los centroides para cada clúster de modo que los píxeles queden siempre bien definidos en un clúster. Específicamente, esto matemáticamente ocupa el error cuadrático medio, específicamente sobre el tema de las distancias entre los píxeles y el centroide. Y bajo la ecuación que se muestra en medio, con esa se va actualizando la posición del centroide, es decir, haciendo una suma de cada una de las distancias contra el error cuadrático medio, hasta que se cumpla la identidad que se menciona aquí abajo, que es decir, que el centroide ha alcanzado la posición óptima en el clúster y que por lo tanto los píxeles están clasificados en un clúster ya definido. Y bueno, se muestra aquí una animación de básicamente cómo es que se va llevando a cabo. Se ven, pues, digamos, en más grandes los centroides, que sería el signo de suma. Tenemos también un círculo y un tache. Y conforme se va calculando la distancia, se van actualizando las posiciones de los centroides, de modo que, como ya mencionaba, cada píxel esté embebido en un clúster ya definido y quede bien segmentado. Ahora mi compañera Ada empezará a mostrar la problemática de este método. Gracias, Irving. Y bueno, justamente la principal desventaja que tiene el algoritmo clásico de K-means es esta parte de elegir un centroide de forma aleatoria, que se traduce en sensibilidad al iniciar, ya que se depende de una elección al azar y por lo tanto se tienen resultados variables. Con esto en mente, los autores del paper que seleccionamos, Ali y Son, proponen un método mejorado con este pipeline, que es establecer una etapa de preprocesamiento haciendo estiramiento de contraste parcial, esto a las imágenes, evidentemente. Después se aplica una optimización que es con el modelo de mezcla gaussiana para de esta manera inicializar de forma más inteligente, digámoslo así, que ya no sean centroides aleatorios
y con estos centroides ahora sí se alimenta al método de K-means, perdón. Bueno, respecto al preprocesamiento, el método de escalado que se aplica es parcial, es decir, que se toma el rango de interés, el más relevante de los píxeles, y se estira de forma lineal, pues para que se note más la diferencia de brillo de esta zona de interés. Bueno, este es un ejemplo de lo que hace este método. La optimización, que digamos es el corazón de lo que proponen los autores, es utilizar esta técnica de agrupamiento suave. Con suave se refiere a que, por ejemplo, Camins vimos que es una técnica de agrupamiento fuerte, es decir, es o no es de un grupo, y el modelo de mezcla gaussiano da una probabilidad, o sea, 70% de probabilidad de que sea de este grupo, 30 de este. Entonces, tenemos ya como una noción para tener un óptimo global, por así decirlo. Y a continuación vamos a analizar los resultados que obtuvieron en el paper. Adelante, Marco. Sí, gracias. En este estudio se analizó el error cuadrático medio y la relación señal-ruido pico y pudimos ver que en las cuatro imágenes que tenemos, invariablemente el resultado favorece al algoritmo optimizado. Aquí pueden ustedes ver que especialmente en la imagen 2 y 3 podemos ver la superioridad del algoritmo. En el caso de la imagen uno y 4 no es tan evidente, sin embargo, hay que pensar en que la optimización también funciona para estos casos y las diferencias son mínimas. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En los casos de éxito, aunque existen varios, nosotros pudimos encontrar que, por ejemplo, se utiliza en la cuantización, en algunos archivos de video, específicamente en los GIF, ya que lo que hace es reducir la paleta de colores. Se tiene un gran rango de colores y a través de este método, nosotros vimos que se puede reducir la paleta de colores y reduciendo la paleta de colores, entonces tenemos menos colores, por lo tanto tenemos menos información y podemos hacer una mejor compresión. En la parte de detección de objetos, una de las problemáticas que se tienen es que cuando hay demasiada información, los algoritmos reducen su desempeño. Entonces, haciendo clusters y haciendo que la información sea más simple de procesar, la detección de imágenes es mejor. Esto nos ayuda particularmente en la parte médica, donde se requiere algunos métodos que contrasten los elementos de interés con los elementos que no queremos visualizar. Esto hace que para esta aplicación médica sea particularmente especial y nosotros nos centramos mucho en la parte industrial. En esta se utiliza para determinar cuándo alguna pieza es o no es viable. Gracias. Adelante con la siguiente diapositiva. Las limitaciones. Bueno, en general, las limitaciones están relacionadas con la calidad de los resultados. El algoritmo necesita, para empezar, un K número para iniciar, que es el número de clusters. Esto limita de alguna manera la calidad del resultado, ya que hay que hacer diferentes pruebas. Y además asume que los clústeres son esféricos y de tamaños similares, como ya vimos en la problemática que nos platicó nuestra compañera Ada. Bueno, y ya continuamos con nuestro compañero Felipe. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora vamos a hacer la parte práctica que consiste en la aplicación de K-means para un tema de la parte industrial de detección de defectos en placas metálicas. Entonces, acá importamos las librerías, vamos a importar una base de datos de precisamente defectos de piezas metálicas. Luego ya creamos el método que tiene estos parámetros, la imagen normal, la imagen RGB, la cantidad de clusters y la selección, que básicamente es para saber cuál clúster vamos a elegir. Listo. Entonces le aplicamos la mejora del paper del tema de mejora de contraste
le hallamos los centroides usando Gaussian Mixture, hacemos el tema de K-means, aplicamos una paleta de colores Tab 10 como para que se vea más contrastada el defecto. Vamos a mostrar las imágenes, en este caso la original. Vamos a convertir la imagen en tipo lab para poder encontrar la luminosidad y así poder identificar cuál es el clúster que representa la mancha. Entonces, si le ponemos selección 1 el parámetro, vamos a elegir la mancha más oscura. Si elegimos cualquier otra posibilidad, vamos a elegir la más clara. Listo. Entonces, presentamos como se ve la imagen el tipo lab, creamos la máscara, ahí le ponemos los contornos y sacamos el área. Listo, para saber cuál es la proporción del área corresponde al defecto contra la imagen. Y ya pues vamos a aplicar el método. Entonces acá vemos una aplicación sobre nuestro caso de uso principal, que es el tema de parches sobre piezas metálicas. Se ve que el clúster 2 dice que es el más oscuro, efectivamente es cierto, el color agua marina, aquí lo pueden ver. Este es la segmentación por luminosidad y aquí se ve el contorno bien establecido. Vemos en otro ejemplo que también lo hace correctamente, esta vez es el clúster 0 y el sistema lo detectó correctamente. Vemos otro ejemplo, el clúster 2 también está correctamente pues, aplicado. Entonces también intentamos aplicar otros casos de uso, por ejemplo, detección de grietas. Este es un poco más complejo porque miren que las grietas son muy pequeñas. Acá se ve un poco, ¿cierto? Se ve un poco en el clúster 0 cómo está distribuido, sin embargo le aplicamos tema de detección de bordes, realzamos la imagen y pues sí, lo intentamos mejorar así y le aumentamos el brillo. Entonces vemos que acá pues mejora un poco, le aumentamos también la cantidad de clúster, el área del defecto es un poco más ajustada a la realidad, es el clúster número 3 y se ven un poco todavía se siguen viendo digamos, las líneas que representan esos errores. En tema de inclusiones, de ahí nos pasó algo similar. Si notan, acá tenemos un área que representa como que está oscura, puede ser la foto mal tomada y nos representa una especie de, como si fuera un error del segmento, pero no lo es. Entonces intentamos hacer lo mismo, le intentamos mejorar la imagen, realzarla, le subimos la iluminación, mejoró un poco, se puede ver que es el número rojo, el clúster 1, y pues pese a que lo sigue tomando, mejora pues el área que toma. ¿Listo? Con picaduras se ve pues claramente el error y acá el clúster lo toma correctamente. Errores en laminación. Entonces acá la primera iteración que hicimos está muy errada. Los errores son estos que están acá más oscuros. Pero a medida que aumentamos la cantidad acá fue mejorando. Entonces miren que acá se ve mejor. Con K5 mejoró todavía más. Esta vez es el gris. Y con K6 fue el resultado pues, con el que nos quedamos porque creemos que representa bien lo que queríamos encontrar y es el rosado. Entonces miren que si hacemos el match coinciden los puntos. Y el área es el 4,3%. Entonces aquí mejoró aumentando la cantidad acá de clústeres. Con rayones se ve muy bien, pero la diferencia es que en este caso era el más claro y no el más oscuro. O sea, la falla es en el segmento más claro y no el más oscuro de la imagen. Entonces, para eso usamos el parámetro de selección. En este caso es 1, entonces por eso tomó que el clúster más oscuro, pero cuando le cambiamos a 0 ya toma el más claro. Entonces dice que es el clúster 1, el gris, y efectivamente corresponde, y es el 5,2% del área de la imagen. Eso representa el error. Entonces, eso es lo que pudimos como realizar en este caso para el ejemplo. Listo, y ya a manera de conclusión, lo que notamos haciendo este ejercicio y con esta investigación es que el uso de redes neuronales pues suele ser más consistente para hacer segmentación de imágenes, pero hay contextos donde esto puede ser muy importante, usar este tipo de algoritmos que no usan redes neuronales. Por ejemplo, donde se requiere un ahorro energético, en temas de edge computing, en temas donde se requiere una rapidez de resultados y poder darle una explicación muy clara al modelo. Entonces ahí es muy útil usar este tipo de algoritmos. Puede ser una buena opción cuando hay pocos recursos, es simple, es iterativo, es eficiente, no requiere mucha cantidad de GPUs y por eso pues sigue siendo una opción muy viable en el mundo de hoy. Entonces, muchas gracias, ese fue nuestro trabajo. Feliz día, que estén muy bien.